Quiero darle nuevamente la bienvenida cordial, agradeciendo de antemano quien se conecta y se enlaza con esta sala virtual y esta audiencia directamente desde Francia, el doctor Julio Bendezú Sarmiento, reitero, reconocido arqueólogo peruano, científico social, investigador del Centro Nacional de Investigaciones Científicas en Francia y director, coordinador de expediciones arqueológicas pluridisciplinarias en Asia Central y Afganistán. Tiene un doctorado en antropología de la Universidad La Sorbonne en Francia. Doctor, qué gusto saludarle, agradecidos que usted pues permita este enlace desde Francia con esta audiencia de Panamá, y Panamá lo escucha. Bienvenido, buena tarde. Buenas noches para mí, licenciada Edna Jaramillo. Muchas gracias primeramente por la invitación y darme la oportunidad, caramba, de poder saludar a los hermanos panameños desde aquí de Francia, como un peruano latinoamericano, dentro de la fraternidad que nos concierne en nuestra América. Muchas 10 de gracias la por la noche, invitación. 10 de la Sí, noche pues, aproximadamente allá, doctor, ¿verdad? son las 10 y algo ya, sí. Así es. Doctor, entiendo que usted ha realizado investigaciones como científico social. No solamente ha hecho esas expediciones arqueológicas en Afganistán y Asia Central, por el tema este que nos ocupa ahora, por las incógnitas que se han generado sobre el régimen que pues, quieren implantar los talibanes, y ante esta decisión del gobierno de Joe Biden. ¿Cuál es la situación que se vive en este momento y la medida precisamente que usted pues, considera que ha tomado el gobierno de Estados Unidos ante la retirada de las tropas? Pues, ¿cómo lo mira usted? ¿Qué situación se vive actualmente en Afganistán? La situación en Afganistán actualmente es crítica. Penosamente, las decisiones de los Estados Unidos estos últimos años, mismo la decisión de intervenir en el país, han sido fuertemente erróneas a veces, algunas veces. Penosamente, el gobierno de Estados Unidos ha creído que las cosas se podían cambiar simplemente con decisiones y conceptos que en Afganistán no tienen curso. Usted sabe, la tradición, el lado muy, diría, muy tradicionalista de este país hace que efectivamente las cosas no las ven, no las vemos en realidad de la misma manera. Yo llevo ya 25 años trabajando en esta zona y efectivamente el Afganistán es algo muy particular dentro de la mentalidad y la manera de ver las cosas. Entonces, se podría decir hasta que es otro planeta, ¿no? A final de cuentas, dentro de la manera de concebir las cosas. Entonces, efectivamente, este retiro que ha podido haberse hecho de una manera mucho más tranquila, ¿no? El ejército está muy bien instalado, ¿no? Con el ejército afgano. Entonces, efectivamente, el presidente Biden ha tomado una decisión, me parece, caótica, de último minuto, que ha llegado a las consecuencias que conocemos, ¿no? La muerte de estos soldados norteamericanos y sobre todo más de 100 muertos afganos, de los cuales se habla poco, ¿no? En la explosión, los dos atentados que hubieron cerca a las entradas del aeropuerto. Doctor, 20 años de reconstrucción, ¿dónde quedan? ¿Cuál será el futuro de estas personas? Y realmente explicar un poco a qué obedeció la decisión de Estados Unidos. Ayúdenos un poco a entender. Entiendo que hubo un acuerdo de Doha que se dio en el 2020. Firmaron incluso los talibanes. Cuéntenos un poco, esa retirada de Estados Unidos precisamente obedece a este acuerdo que firmaron pues bajo esa denominación los talibanes. Desde hace ya efectivamente algunos años, muchos países de la zona, ¿no? Entre otros Rusia, China, Irán, la India, bueno, el Pakistán ni hablar, han comenzado ya efectivamente a negociar con los talibanes, ¿no? Se suponía, ya era del saber de todo el mundo de que iban a retomar el poder en un momento dado. ¿De qué manera y en qué situación era la pregunta, ¿no?
Los Estados Unidos han invertido mucho dinero en realidad estos últimos años. Mucho dinero que se ha perdido en los bolsillos de una corrupción enorme, ¿no? Dentro de la administración afgana. Una reconstrucción que efectivamente no se hizo. Lo único que se hizo efectivamente era tratar de construir colegios donde no habían, por ejemplo, profesores, invertir en el ejército cuando los mismos generales afganos, por ejemplo, se robaban las armas o las vendían por otro lado, etcétera, ¿no? O el Banco Mundial que financiaba proyectos enormes a sabiendas, porque yo soy testigo, de que gran parte del dinero se quedaba entre los ministros y sus familiares, ¿no? Que estaban en el poder. Entonces, creo que la decisión fuera del lado militar, ¿no? Que ha sido un fiasco total, porque como los mismos generales estadounidenses lo han ya proclamado y dicho, y lo que se sabe es que ellos nunca han comprendido realmente esta guerra y contra quién combatían y dónde estaban, como ellos mismos lo decían, los malos de la película, ¿no? Entonces, hay que saber que los talibanes, bueno, los talibanes que son de la etnia Pashtun, son gente Ujú. que en el día están sembrando su papa, su maíz, ¿no? O ordeñando sus vacas. Y durante la noche, quizás durante ciertos momentos de las temporadas, hacen ataques, ¿no? Entonces, no es un ejército preparado en sí, es un ejército más improvisado, ¿no? Los afganos son guerreros desde hace mucho tiempo. No olvidemos que ellos le ganaron la guerra a Inglaterra en el siglo XIX, ¿no? No olvidemos que también le ganaron la guerra a los soviéticos en los años 80, 1980, y que ahora efectivamente un ejército considerado como el más potente, el más poderoso del mundo, acompañado de todo el occidente, ha caído también en esta trampa afgana, eh, perdiendo la guerra, ¿no? Se dice muy poco, pero en realidad han perdido la guerra, no hay otro término. Sin embargo, doctor, esta rápida, precisamente caída del ejército afgano, ¿a usted le sorprende o usted considera que los talibanes venían preparándose? Mire usted, los talibanes han comprendido, pienso yo, de la versión uno de Talibán de los años 90, han comprendido de que lo primero que tenían que ganar era un poco los corazones de la internacional, ¿no? Internacionalmente. Entonces, lo que se sabe poco y se está descubriendo en estos momentos es que los talibanes ya hace más de 6 o 8 meses estaban ya negociando. Habían intercambios directos con los poderosos del lugar, ¿no? Con Rusia, con China, con Irán, con Turquía, eh, ya intercambiando ya posiciones y efectivamente concesiones, ¿no? De qué manera iban a funcionar. Entonces, cada uno ha estado efectivamente pidiendo para apoyarlos alguna cosa. Por ejemplo, los chinos, efectivamente, que le cuiden la frontera, que es muy corta, es unos 80 kilómetros con China, pero donde está el Xinjiang, como usted sabe, donde hay también movimientos populares contra el gobierno chino, los iraníes que son de confesión chiita y no sunita como los pastunes, que pedían que efectivamente los chiitas del Afganistán no sean molestados, sobre todo en la región de Bamián, los rusos, ¿no? Que efectivamente están reinterviniendo la región, ¿no? Con la partida ahora de los Estados Unidos, una región que ocupaban desde hace mucho tiempo, ¿no? Todo el Asia Central era ex soviética. Entonces, estos talibanes se han preparado, efectivamente, han enviado hasta los jóvenes a grandes escuelas en Europa para formarse en la diplomacia. Entonces, cuando hoy día los escuchamos, efectivamente son muy moderados, no tienen un lenguaje muy preparado, muy preparado. Ahora, la consecuencia de todo esto es que efectivamente los cerebros se están fugando del país, ¿no? Escapando, Exacto. tratando de escapar a lo que posiblemente sea un desastre luego. Estamos esperando todos efectivamente lo que se viene, ¿no? Lo que va a pasar ahora efectivamente con la instalación completa de este Estado talibano, ¿no? Porque no olvidemos tampoco que todavía hay resistencia. El Valle del Panjshir, que no está muy lejos de Kabul, a unos 100 kilómetros hacia el noreste, un valle muy cerrado, muy difícil de acceso, está actualmente
con gente que está llegando para completar un ejército que aparentemente va a ser oposición al Estado talibano, ¿no? Entonces, esta región es ocupada sobre todo por etnias de tipo tayiko, que Ujú. ya en la época contra los rusos combatían y los rusos nunca llegaron a entrar al valle. Y los talibanes tampoco en los años 90. Entonces, o irá a haber una masacre, porque al final de cuentas lo que va a pasar es que estos tayikos no tienen el mismo apoyo que hace algunos años y tienen armas actualmente, pero bueno, las armas se acaban combatiendo. Entonces, como no tienen apoyo ni internacional ni interno realmente, es posible que esto se pueda acabar en una masacre, porque actualmente, hasta hoy día, no llegaban a ningún acuerdo. Ellos están pidiendo que se haga una suerte de gobierno pluriétnico, ¿no? Donde todo el mundo tenga su lugar, ¿no? Los talibanes por el momento no han dejado nada para nadie. Ese escenario que usted nos describe, doctor, me surge a mí la pregunta, la preocupación y la duda a qué se enfrenta ahora el pueblo afganistán, sobre todo las mujeres, los niños. Quisiera saber si las mujeres, sobre todo, retroceden a esa edad media bajo lo que dice uno, los talibanes, y sobre todo ahora en esta incertidumbre que entiendo también hay una situación de ese control internacional un poco, pues que con la situación que está pasando no está llegando. Incluso entiendo no hay comida. ¿A qué se enfrenta ahora este grupo vulnerable, las mujeres, los niños, el mismo pueblo afgano? Actualmente ya se sabe, ¿no? La ONU ha declarado el estado de emergencia, puesto que efectivamente hay mucha gente que se ha venido a la capital Kabul escapando de los combates, los últimos combates, ¿no? De la avanzada talibana. Hay problemas efectivamente de alimentación. No olvidemos que en el Afganistán un niño sobre 10 no llega a los 5 años. Olvidamos la mortalidad también de la mujer alrededor del embarazo y del parto. Me parece que es 100 veces más importante que en Occidente la muerte de las afganas. A todo esto se suman todos los problemas sanitarios que hay desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque en realidad es un país pobre con todos los problemas y enfermedades antiguas que ya hasta se han olvidado en otras partes del mundo, que resurgen allá. Nos olvidamos también del COVID, que también aparentemente no hay palabras sobre eso, nadie sabe, pero hay muchos problemas del COVID, no estamos muy lejos de la India, ¿no? Y Exacto. esta variante que ha matado mucha gente. Y otro problema también es la droga, porque efectivamente la droga se crea, se exporta desde el Afganistán, pero en el Afganistán existe mucha gente que se droga. Entonces, todo esto es un caos total. Actualmente, los intercambios que tengo con los amigos que se han quedado ahí, que están algo escondidos algunos, me dicen que efectivamente no hay productos, los productos han encarecido. Y bueno, felizmente que todavía existe una suerte de colectividad, porque los afganos son muy familiares, entonces entre ellos se mantienen por el momento. Y lo que Pero los las talibanes ayudas internacionales, doctor, han sido congeladas. no llegan todavía porque están efectivamente tratando de negociar con los talibanes de que le dejan una entrada o un puente aéreo que ellos no quieren soltar, ¿no? Porque haciendo un puente aéreo piensan de que efectivamente se van a seguir escapando por ahí los cerebros del país, ¿no? Los talibanes se sienten en una situación de fuerza total, por eso que al final de cuentas esta retirada del ejército norteamericano ha sido un caos total. Ayer mismo estaban festejando, caramba, con las armas que han recuperado, los tanques, hasta helicópteros, aparentemente el ejército norteamericano dejados en el lugar, ¿no? Que el ejército afgano ha tenido que conceder y darlos, ¿no? Entonces, efectivamente estamos en una situación muy crítica, y las ONGs que se han quedado están pidiendo a gritos auxilio. Hay muchos europeos, muchos franceses que están trabajando, que se han quedado todavía por allá, de que efectivamente el puente aéreo, sobre todo alimentario, se reabra y que los talibanes lleguen a un acuerdo, porque es la idea también, para que el gobierno de Estados Unidos y los europeos puedan nuevamente soltar el dinero que tienen en sus bancos, ¿no? Congelados, porque no puede funcionar. El país está en un stop total actualmente.
no hay dinero. El Afganistán funciona sobre todo con dinero extranjero y de aporte y de apoyo. Todo eso se ha cortado por el momento. De hecho, le iba a preguntar, doctor, de qué vive Afganistán, cómo va su economía, cómo la mueven, de hecho, sobre todo en este momento en el que se encuentran. Penosamente, estos últimos 20 años, Afganistán ha vivido sobre todo los subsidios extranjeros, ¿no? Pero el Afganistán es un país muy rico. El Afganistán tiene metales raros, tiene cobre, tiene hierro, tiene oro, tiene gas, tiene petróleo. O sea, el Afganistán podría ser uno de los países más ricos del mundo actualmente. Es por eso también pienso yo de que efectivamente dentro de la geopolítica es un país que atrae a todos, ¿no? Todo el mundo quiere igual tener su pedacito de torta al final de cuentas, ¿no? Entonces, ¿de qué viven actualmente? Están viviendo de lo poco que tienen, de lo poco que siembran. Los afganos comen mucho arroz y mucha papa y mucho pan, y es una dieta efectivamente ligera, ¿no? Demasiado seguramente, pero bueno, están sobreviviendo en realidad, ¿no? Y la realidad hace que efectivamente se sabe ya que si de aquí a un mes no se desbloquea todo esto, va efectivamente a comenzar a haber problemas de alimentación y muerte seguramente dentro de la población afgana. Ahora, ¿usted considera, doctor, que hay esa voluntad de generar un nivel de apertura de los talibanes y Kabul, que entiendo pues que Kabul en estas 2 décadas ha logrado un cambio importante, sobre todo por la presencia occidental? Sin duda, los jóvenes en su momento pues no han vivido ese terror por la presencia que había de Estados Unidos, esa pacificación, entre comillas, que vivieron. ¿Qué podemos esperar? Mire usted, licenciada, el problema del Afganistán es complejo porque, por supuesto que los occidentales han querido importar una cierta democracia que funciona de repente en los países occidentales, pero no en esos lugares. Y ciudades como Kabul, como Herat, como Mazar-i Sharif en el norte, o Bamiyan en el centro, o Kandahar en el sur, son ciudades efectivamente superpobladas, modernas, pero que siguen siendo muy tradicionalistas. El país está dividido realmente. O sea, uno de afuera mira y dice, caramba, los talibanes han llegado, qué pena, pero dentro del país hay mucha gente que está contenta con la llegada de los talibanes. Y hay mucha gente que está contenta también que los extranjeros se vayan. Porque el hecho de que los extranjeros hayan ocupado durante 20 años ha sido una situación igual difícil para mucha gente. De encontrarse, ¿no? En el centro de las batallas, en el centro de una cierta pobreza, a final de cuentas, Sí, dada por esta guerra que ya dura más de 40 años. Hay toda una generación que no ha conocido la paz. así Entonces, es. estos jóvenes que efectivamente de hoy, de 20 años, que aspiran a una modernidad, efectivamente se sienten un poquito, yo diría, muchos de ellos me han escrito, porque yo los tenía como alumnos, ¿no? Yo he vivido en Kabul durante 5 años, trabajando, viviendo, y he formado toda una generación de jóvenes arqueólogos, algunos están aquí en Francia, algunos se han quedado, algunos me están pidiendo a gritos, efectivamente, de poder ayudarlos para que vengan. Por supuesto. Y efectivamente, ellos tienen la mirada moderna con la conexión a Internet y la llegada, efectivamente, a los teléfonos, etcétera, ¿no? Pero nada nos impide pensar de que mañana los talibanes corten Internet y se acabó todo. Eso Entonces, se pudiera acabó pasar. todos los intercambios. Claro. Eh, en todo caso, estos jóvenes, muchos de ellos, caramba, con mucho coraje, están dispuestos hasta morir para poder seguir viviendo dentro de esta modalidad que han conseguido, ¿no? El problema de las mujeres es también real, puesto que en ciertos lugares del Afganistán, sobre todo en Bamiyan, por ejemplo, las mujeres iban a la escuela, eran, caramba, hasta más dinámicas que los hombres, pienso yo, hasta en la arqueología yo las veía excavar con mucha ganas de aprender, de enseñar, y efectivamente ahora me escriben diciéndome que están escondidas, etcétera. Entonces,
¿Qué va a pasar? Es una buena pregunta que tendremos que esperar, pienso, algunos meses para tener noticias más sinceras sobre la situación, ¿no? Pero el hecho es que efectivamente, dentro de lo que ellos, los talibanes quieren imponer con la Sharia, lo que ellos dicen, su ley islámica, la mujer tiene un rol mínimo, efectivamente, puede estudiar, pero hasta los 5 o 6 años, pues, aprender a leer, digamos, y sobre todo leer cosas religiosas, ¿no? Entonces ya uno se puede imaginar lo que puede ir pasando después. Tengo entendido también que acaban de prohibir la música, que acaban de confiscar los instrumentos musicales en las tiendas, sin decir que están prohibiendo, ¿no? Porque están diciendo de que efectivamente están incitando a la gente a que ya no hagan música popular y que la música sea algo solamente religioso, ¿no? Entonces, poquito a poco están yendo, yo pienso que están tanteando, los talibanes siempre han sido así, nos van tanteando en un momento dado, como nadie reacciona, tiran un poco, tiran lo que tienen que tirar, ¿no? Encima, ¿no? Ese gran Doctor, problema con la gente. claro. Para terminar, doctor, quiero que me explique un poco este acuerdo con los talibanes, esta negociación de Estados Unidos que entiendo hizo con los talibanes para su retiro. Ellos entiendo que si los militares aceptaban no instalar grupos terroristas, era el hecho de que Estados Unidos retiraba sus tropas. Pero ¿qué pudo haber fallado en esta negociación? En realidad, esto ha sido una especie de farsa de negociación, porque primeramente ha sido una negociación secreta. No tenemos nadie conoce en detalle lo que se ha negociado realmente, ¿no? ¿Cuáles son? Se conocen algunos puntos esenciales, como lo que usted acaba de evocar, pero la realidad no la conocemos. Los Estados Unidos han negociado con los talibanes sin tener en cuenta la opinión de ningún país occidental, ni de los rusos, ni de los chinos demás, y sobre todo lo peor, sin incluir al gobierno afgano de turno del presidente Ashraf Ghani, que estaba afuera y que se encuentra con un acuerdo, al final de cuentas, que le cae en la cabeza y que lo obliga además a cumplir, ¿no? Dentro de ese acuerdo había la liberación, por ejemplo, de 5.000 prisioneros talibanes, que liberó al final de cuentas, que regresaron al combate, ¿no? Que normalmente no tenían que combatir, pero que, bueno, retomaron las armas. Entonces, el acuerdo ha sido, más que un acuerdo, en realidad es una manera de tratar de salir de este problema que es el Afganistán, que efectivamente ha comido demasiado dinero, que no tiene solución y que efectivamente se puede eternizar. Entonces, que hayan salido o que tendrían que salir, de seguro que era una realidad y una necesidad. La manera como lo hicieron, aparentemente nadie está de acuerdo, ¿no? Entonces, el hecho de que efectivamente Trump haya dado la fecha del mes de septiembre como partida total, también fue un error, ¿no? Entonces, los talibanes han tirado la cuerda al máximo, en realidad, aprovechando el desconocimiento de la manera de cómo ellos funcionan al final de cuentas, ¿no? Entonces, porque no olvidemos que entre los afganos también un día igual estoy contigo y el otro día estoy con el otro, o estoy contigo para estar contra el extranjero. Entonces, esas son cosas reales dentro del marco, yo diría, étnico, tribal, familiar, entre los afganos, ¿no? Entonces, y esos puntos, efectivamente, los occidentales nunca lo han comprendido, nunca han querido comprenderlo bien, en realidad. Y eso ha sido uno de los más grandes errores del tiempo en que Bush intervino y que efectivamente corrió a los talibanes al sur, donde se escondió el Mullah Omar en Kandahar, en el sur de Afganistán. Y la historia dice muy bien de que efectivamente Karzai, el presidente que fue puesto por los norteamericanos, le propuso a Bush que le dé una maleta con dinero, algunos millones, para poder bajar y negociar directamente con el Mullah Omar, porque son cosas que la guerra en Afganistán siempre han existido, entre tribus, entre familias, entre etnias. Entonces, un día ganas tú, un día pierdo yo y nos acomodamos, entre comillas, ¿no? Entonces, la idea era esa, bueno, ya perdió, vayamos, demos un dinero y que se acomode y que nos deje tranquilos. Pero Bush, en la cólera del momento, también se puede comprender, pero como no comprendía nada y nadie le aconsejó lo que tenía que aconsejarle, dijo, no, a esto lo agarramos y matamos a todos.
Y mira lo que hemos llegado 20 años después. Y es Así una es. realidad, es una realidad. Sí. Doctor Julio Bendezú Sarmiento, quiero agradecerle este enlace y que haya pues compartido con nosotros su experiencia y sin duda ese conocimiento que tiene de la realidad de Afganistán ante esta retoma de poder de los talibanes ante el retiro de las tropas de Estados Unidos. Un gusto para mí, agradecida a la distancia, un abrazo hasta Francia. Buenas noches para usted, doctor. Bienvenido siempre. Volveremos a hablar. Vamos a ver cómo va evolucionando esta situación y sin duda, siempre bienvenido para que hable con esta audiencia y que Panamá lo escuche. Licenciada, muchas gracias nuevamente por la invitación y aquí para servirlo, y un saludo nuevamente a los hermanos panameños que nos están escuchando. Muchas gracias por esta buena entrevista que usted está haciendo, y bueno, esta emisión me parece estupenda. Muchas gracias en todo caso. Gracias a usted. Buenas noches. 3:35 estábamos conversando.